Concejal Roberto Brunengo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo, buenos días, Jorge. Bueno, Andrés, saludo a toda la audiencia de La Siempre. Nosotros arrancamos con el fútbol porque me parece que hoy es el tema obligado, digamos, el descenso de Belgrano ha sido tema obligado en todas las radios, en general, en los portales, etcétera. Pero estamos en campaña. En menos de un mes se vota, Altagracia elige legislador departamental y Roberto Brunengo es el candidato de Córdoba Cambia. ¿Qué cambia con tu candidatura? Bueno, a ver, nosotros venimos planteando la necesidad fundamentalmente de oxigenar la dirigencia política de la estructura provincial. 20 años en el poder generan una serie de conductas que a nuestro entender, y más allá de las obras, son nocivas incluso hasta para la democracia misma. Ver que un solo partido político monopoliza la totalidad de las estructuras del Estado es un tanto peligroso. Sin ir más lejos, la semana pasada creo que la jueza provincial Marta Vidal habilita como candidato a intendente de la ciudad de Córdoba a una persona que no aparece en los padrones, que claramente dice que vive en San Francisco. Digo, contra toda la lógica, una jueza que de neto corte provincial, su simpatía, termina habilitando a un candidato para que se presente como candidato a intendente en la ciudad de Córdoba. Esa, entre tantas otras cosas, la justicia, la seguridad, la policía, la salud, que no tienen que ver incluso con las obras que se están finalizando en este mandato y que evidentemente, además de verse, son interesantes porque primero se cumplen, que hace 20 años que se vienen prometiendo, y en segundo lugar, vuelvo a decirlo, no es solamente eso, sino que tiene que ver con una situación de una deuda social de la provincia de Córdoba, que es muy pero muy importante, ¿no? Antes de preguntarte por tu mirada sobre Walter Sayegh, a quien le has dedicado algunos párrafos en las últimas semanas, quiero ir un poco más atrás y recién fuera del aire siempre recordábamos, nos conocemos hace más de 30 años y bueno, justamente vos recordabas la primera entrevista que te hice cuando vos eras un joven dirigente de la Franja Morada, presidente del Centro de Estudiantes de Odontología. Hablar de Roberto Brunengo es, sin lugar a duda, un símbolo de radicalismo, no en lo político, en lo personal. ¿Cómo te sentís enfrentando a la Unión Cívica Radical? A ver, primero y principal, yo sigo siendo radical. Primero porque no lo dudo. La situación pero va a ser... situación de enfrentar que el sello UCR tu nombre no está pegado al sello de la UCR, que es la primera vez en tu vida que te pasa. Sí, es la primera vez que me pasa, pero también... ¿Cómo te sentís con eso? En primer lugar, uno se siente incómodo, sin ningún lugar a duda. Ahora, también las incomodidades tienen que ver y saber claramente de quiénes son y cómo son las responsabilidades. Incluso acá, y va a ser muy largo de hablarlo, pero en un determinado momento claramente se había hablado con dirigentes de las otras líneas que de suceder lo que finalmente sucedió con la lista inicial de la UCR. Ahí iba a haber un candidato de consenso y ese candidato de consenso era Roberto Brunengo. Lamentablemente esa situación no se cumplió. Por lo tanto, las responsabilidades en eso también tienen que ver en el sentimiento. Uno hizo lo posible y entiendo que he desarrollado un trabajo lo suficientemente valorable como para haber representado también a mi partido en esta instancia. Pero bueno, lamentablemente los desencuentros, las actitudes mezquinas hicieron que en esta oportunidad tuviéramos que enfrentar un desafío que, además de ser difícil, dividido. Entonces es muy complejo. Y eso va más allá del sentimiento propio de lo que uno puede tener por la lista, por el símbolo. Pero vos fíjate incluso cómo será hasta el destino y la suerte que en el sorteo a Córdoba Cambia le toca el número 3.
Sí. Así que lo observé, sí. el reconocimiento del destino también nos está poniendo en un lugar para decirle a todos que no solamente son radicales aquellos que no conocía esa faceta mística. No, digo, pero... ¿Cómo estás entrando la campaña? Recuerdo que, un referente de tu sector, nada más ni nada menos que Audino Bagni, en algún momento él solía tener la mirada de que en una campaña para legislador departamental había que dedicarse fundamentalmente a Altagracia, que era la que definía el departamento. Y muchas veces es como que el peronismo salió a fortalecerse en las pequeñas comunas. ¿Estás trabajando con esa mirada, fortalecerte en Altagracia? ¿Estás recorriendo el departamento? ¿Cómo estás trabajando esta campaña, Roberto Brunengo? A ver, nadie puede desconocer que mi trayectoria, mi trabajo territorial ha sido siempre en mi ciudad natal. Que incluso me llevó en 2 oportunidades a ser precandidato a intendente, entonces nadie puede desconocer esa situación. Y después está la otra cuestión, cuando se plantea este desafío de avanzar primero en Cambiemos y después en Córdoba Cambia, y a partir de entender que visualizar la problemática general no tiene que ver con la mirada de una sola persona, sino también en la necesidad de acompañar la multiplicidad de visiones, y eso nos va a ayudar evidentemente para tratar de incorporar y de que la propuesta de Córdoba Cambia, que además no es solamente la de Roberto Brunengo legislador, sino que la propuesta es que Mario Negri sea nuestro gobernador. Entiendo que va a venir solamente una vez a Altagracia. Sí, va a estar presente el sábado que viene, aproximadamente a las 13 horas, en un almuerzo que vamos a hacer para dirigentes y militantes en el Círculo Italiano. Así que, bueno, lo vamos a esperar con muchas ganas, porque como decís vos, es una campaña muy corta, muy intensa. Quienes estamos acostumbrados, digamos, a otro tipo de campañas, es como que los estamos padeciendo mucho esto porque nos cuesta. El otro día charlaba con Marcelo Vicente, asesor de Mario Negri y coordinador de los equipos técnicos. Sí. Y Marcelo me explicaba justamente que el cronograma de campaña está muy acotado, el cronograma de campaña de Mario Negri está muy acotado a los grandes centros urbanos, a poner toda la carne en el asador en el Gran Córdoba, Río Cuarto y San Francisco, y como que gran parte de la provincia no llega. Es que, digamos, hoy la evolución... Villa María también o sea, la ciudad es grande. Pero lo que pasa es que además hoy la evolución de todo lo que tiene que ver con lo que nosotros conocemos tradicionalmente de campañas partidarias ha cambiado mucho, porque hoy de una manera, con toda la intercomunicación que hay, con la multiplicidad de redes sociales, con la multiplicidad de interacciones que uno puede tener... no hace falta... El trabajo... Digamos, no hace falta la presencia del candidato en el lugar. Quizás sí haría falta. Lo que pasa es que las campañas son tan intensivas y tan cortas que también tienen que ver con una cuestión de recursos, ¿no? Claro. Porque quienes no manejamos recursos económicos se nos hace más complicado. Convengamos que en esta elección, si se quiere, nosotros estamos planteando una elección en contra de quien gobierna la provincia y que tiene recursos casi ilimitados para hacer publicidad, incluso violando la veda electoral, porque de una manera muy astuta se han encargado de sacar las cuestiones, pero de visualizar siempre a su candidato a partir de las obras que financiamos todos los cordobeses. Y la otra cuestión tiene que ver con la Municipalidad de Córdoba, que también hace una publicidad, hace ya 15, 20 días uno ve una publicidad casi escandalosa en los medios de comunicación, en los tradicionales y en los virtuales nuevamente. Entonces es difícil en ese sentido. Pero bueno, nos manejamos dentro de las posibilidades y por eso digamos, lo tan intenso y buscar la manera de utilizar los recursos de la mejor manera que podamos. Yo te voy a hacer una pregunta, mira, casi como a pedido. Porque yo entiendo que en definitiva las campañas tienen que ver con un proyecto político integral. Vos recién de alguna manera lo explicabas y entiendo que es así.
Pero sabes que siempre la gente dice, bueno, pero a ver, este candidato, ¿qué propuestas tiene? Que me diga las propuestas. Entonces, te voy a pedir, a ver, 2 propuestas para el departamento de Santa María. No, a ver, las propuestas, nosotros tenemos cuatro propuestas generales, ¿sí?, que tienen que ver con la provincia. La primera, evidentemente, es recuperar el sistema de salud. El sistema de salud, pero en su conjunto, que tiene que ver con el servicio público, pero también tiene que ver con el sistema privado, porque eso es un sistema, ese es el sistema de salud, el que se conforma con todo el conjunto de los prestadores de salud, ¿sí? No nos va a ver, porque acá todo el mundo dice no, que el sistema de salud pública, el sistema de salud pública, y el sistema de salud privado fue absolutamente devastado por las políticas sanitarias de este gobierno provincial, de Unión por Córdoba. Para darte un ejemplo, cuando asumió Unión por Córdoba en el año 99, Altagracia tenía 4 clínicas privadas. Hoy quedan tan solo 2 y a los tumbos. ¿Sí? O sea, cerraron la mitad, el 50% de las clínicas privadas cerró en este periodo. Y las que quedan están... Interrupción obligada. Sí. Me parece que, a ver, podrá haber seguramente responsabilidad de Unión por Córdoba, pero no tiene que ver con un proceso nacional, general, de que es una realidad que se ha dado prácticamente en todo el país, el cierre de las clínicas privadas. Desde los 90 en adelante, a ver, primero, hay un condimento que tiene que ver con lo nacional, pero en Córdoba la obra social que más afiliados tiene se llama APROS. Sí. Y en su momento, cuando asumió el gobierno de De la Sota, acordate de la fallida reforma del Estado, lo primero que se hizo fue crear las redes de atención, esas 5 redes donde estaba la azul, la magenta, que lo único que hicieron fue incorporar un tercer jugador, porque los otros 2 jugadores eran los prestadores, que hacían le prestaban el acto de sanitario, y los afiliados, que recibían esa práctica sanitaria. Esta gente incorporó un tercer jugador con un telefonito celular en la mano, que recién salían, sentados en una mesa, y se llevaban el 20% de la facturación sin hacer absolutamente nada. Esa decisión fracturó el sistema privado, lo fracturó. También ahí, evidentemente, hay una complicidad de otros factores, pero quien tiene la responsabilidad, o quien tuvo la responsabilidad, fueron esas políticas sanitarias, Jorge. Y con la cuestión privada, con la cuestión pública, para darte un ejemplo, cuando nos fuimos del gobierno, nosotros, en el año 99, el Hospital Regional de la Doctor Liria tenía 4 cardiólogos, con el 25-30% menos de la población actual. Sí, claro. Hoy hay 2, la mitad. Eso no tiene que ver con la cuestión nacional, tiene que ver con la decisión política de un gobierno provincial, y en esto también tiene que estar Sayeg, porque él es legislador hace casi 20 años. 20 años. Y todavía no se han dado respuestas por eso. Entonces, tiene que ver con el recuperar el sistema de salud. Un rato legislador, un rato intendente, un rato ministro. Bueno, también vamos a hablar de eso, porque del 2011 que le vengo pidiendo que la primera propuesta que uno tiene que cumplir a la gente es la de representarlo. Eso se lo dije en el 2011, en una carta abierta. Yo no sé si vos te acordás. Sí. Que generó mucho revuelo. Hoy se lo vuelvo a decir. Hoy se lo vuelvo a decir desde acá. Que nos sentemos, que charlemos en cualquier medio de comunicación. Te encantaría debatir con Sayeg. Te encantaría debatir con Walter Sayeg. Pero cómo no. Pero claro. Pero no me lo van a poner en un micrófono al frente. No creo. Seguramente no va a pasar eso. Pero bueno, yo lo invito. Y estoy abierto a que plantee el tema que él quiera. En el tema que él quiera, en el lugar que quiera. No hay ningún problema. Yo puedo, sin ninguna duda, aún en inferioridad de condiciones, no habiendo estado, como él dice, 20 años en el departamento y con el pedido de todos los intendentes para que él vuelva a hacer, aún con esa desventaja, estoy dispuesto a sentarme donde diga, a la hora que diga y cuando quiera, y charlamos del departamento. Pero volvía, salud, seguridad. La seguridad que tiene que ver con la relación que ha tenido en estos últimos años las cúpulas policiales con el narcotráfico. Y esto no tiene que ver solamente con lo de Río Cuarto. Hace poquito nosotros padecimos la muerte del Cabo Alos, que también tenía que ver con esa relación, porque casualmente apareció suicidado 3 días antes de ir a declarar, cuando aparentemente tenías muchas cosas para contar. Esa es la segunda cuestión. La tercera tiene que ver con la educación. Mejorar la educación a partir de mejorar el sistema educativo, de hacer lo que hay que hacer en salud. No solamente habilitar edificios, llenarlo de contenido son los recursos humanos, capacitarlos, profesionalizarlos, ¿sí? Y la tercera tiene que ver con las viviendas.
En 20 años, en Altagracia no levantaron ni una medianera, Jorge. Ahora se les ocurre que van a hacer no sé cuántos miles de viviendas. Tiene que ver todo esto, que además están violando la ley electoral porque están mostrando como hecho cosas que todavía ni siquiera empezaron. Estas son las propuestas generales. Después, claro, evidentemente, Santa María tiene Santa María una multiplicidad y una distribución geográfica que muestra esa multiplicidad de problemáticas. Tenemos el este productivo, tenemos el oeste con un desarrollo eminentemente turístico y con muchísimas cuestiones ambientales para proteger, entre ellas el lago de los Molinos, ¿sí? No vaya a ser cosa que terminemos haciendo... Es el sur. Suroeste, claro, sí, claro. No vaya a ser cosa que terminemos haciendo un enorme puente sobre el lago de los Molinos y no podamos bañarnos, que las recomendaciones sean que no tengamos que meternos al agua porque tengamos miedo de envenenarnos. Sí, claro. Y la otra tiene que ver con la cercanía a Córdoba, malagueño y todo ese sector que tiene otra problemática en relación a lo que es el departamento de Santa María. Entonces, después, claro, evidentemente habrá que sentarse, mirar y fijarse cuáles son las deudas. ¿Cuáles son las deudas después de tanto tiempo de un mismo representante que aparece ahora en Falda del Carmen diciendo vamos a cumplir la obra de agua que hace 10 años prometimos? Y que todavía no se sabe si se va a poder cumplimentar, pero por la duda la volvemos a prometer. Estas son las cuestiones que me parece nosotros tenemos que poner sobre la mesa, en debate, para sincerarnos y para elegir el mejor representante del departamento. Recién mencionabas el tema de la cercanía de la ciudad de Córdoba como hacia el norte, como otra de las características. Desde una eventual banca, en el caso que fueras elegido, ¿vos has avanzado en algún proyecto sobre esa problemática? ¿Has trabajado en algún tema que tenga que ver con cómo se lo mira, cómo se piensa estratégicamente el crecimiento de la ciudad en función de esa cercanía, digamos, en donde en definitiva no cuesta mucho imaginar en el corto plazo prácticamente todo urbanizado desde la Católica hasta la última rotonda de Altagracia? Pero también tiene que ver, incluso estas cuestiones están pensadas desde el IPLAN, sí, anterior, digamos, sí, incluso sí, claro. con el segundo anillo de circunvalación. Todo eso hay que tenerlo absolutamente en cuenta para ver cómo vamos a la planificación estratégica de cómo distribuimos nuestros recursos. Lo que pasa es que, está el IPLAN y ahora siempre en el medio se van metiendo con aparece la cosa urgente, claro, y no la necesaria. Donde resulta que, yo recuerdo, mira, siempre pongo como ejemplo paradigmático que cuando se sancionó el plan de ordenamiento urbano territorial de Altagracia, se destinó ahí en la zona de Barrio Portales del Sol, más o menos en esa zona, se estableció que esa fuera una zona para el desarrollo de los locales bailables, esparcimiento, boliches, etcétera. Pero a poco tiempo después le pusieron un barrio al lado. Entonces resulta que ahí mismo ahora ya tuvimos incluso algunos problemas, algunas quejas de vecinos con una fiesta que se hizo a meses atrás. Es como que siempre, es como, no sé si como que se demora, o que cuando llega a la realización en definitiva ya cambió la situación. A eso me refiero. Sí, no sé si estoy claro. No, sí, claro, las situaciones van modificándose. De todas maneras, en ese sentido todos hemos asumido que esa es la zona, que en ese lugar, y también es cierto que más aún estando en una zona destinada y preparada para esa situación, también hay que tener algunas precauciones. Me parece que en ese momento o en esa situación hubo como un salirse de cumplir las reglas. Me parece que ahí se ha vuelto a acomodar y me da la sensación de que si bien a lo mejor no todos los vecinos están absolutamente contentos, pero la cuestión cambia. Nosotros hemos estado hablando... Al sur, ahí donde la zona de Tres Gracias, los otros loteos ahí. O el norte. O el norte, perdón, claro, el norte. Sí. Se estaba de alguna manera, contemplaba la posibilidad de construir ahí edificios en altura. Sí. El edificio en altura
en una zona, porque los edificios en altura están autorizados por el actual POUT fundamentalmente en la traza que se llama Avenida del Virrey. La Avenida del Virrey comienza en el Deportivo Norte. Ah, claro. ¿Sí? Sí. Esa es una diagonal de las vías. Claro, es una diagonal que cruza casi perfectamente hasta donde están las rotondas de empalme de la Atilio López con la C45. Ahí. Ahora sí. En esa diagonal, ahí sí están permitidos los edificios en altura. Yo creo que también en el POUT hay que rediscutir algunas cuestiones. Sí, entiendo que se está haciendo eso. El otro día Germán Rodríguez me comentaba. Incluso tenemos algunas visiones por ahí, hasta puntos de vista particulares. A mí por ejemplo, qué sé yo, tomando como límite geográfico la vía del tren hacia la Avenida del Libertador, a mí, digamos, evidentemente teniendo en cuenta el tema de los servicios, cómo se proveen los servicios, agua, gas, cloaca, no es algo que me preocuparía en demasía que la ciudad fuera en altura. Yo sí creo que de ahí... Es que en algún momento va a tener que hacerlo. De ahí sí, para arriba hay que cuidar el casco histórico, hay que cuidar toda esa parte, la parte del alto, que no solamente refleja los jesuitas, sino parte de nuestra propia historia en un montón de cuestiones. Eso sí creo que hay que cuidarlo, que hay que ser muy... Pero me parece que hay algunas cuestiones que el POUT es muy académico, es una ordenanza modelo, pero cuando esas cuestiones... No nos olvidemos que eso fue sancionado en diciembre del 2009, empezó a funcionar en marzo del 2010. El gobierno que lo sancionó prácticamente tuvo muy poquito tiempo de aplicarlo. Casi todo el POUT ha sido aplicado por por el binomio Sayek-Torres. Ahí, cuando uno lo pone y lo tira sobre la cancha, digamos, es cuando empieza a ver los problemas de ese encorsetamiento y bueno, hay que empezar a ayornarlo, digamos. Y yo personalmente creo que tiene que ver con alguna de esas cuestiones, ¿no? Sí, pasan. A ver, te doy como ejemplo que incluso, qué sé yo, independientemente de tu mirada crítica a las cuestiones que no se hicieron o lo que se demoraron, lo que sea, el Parque Pyme, que incluso vos lo votaste apoyándolo, o sea que compartís la... yo defiendo, pero a ultranza que se haga el Parque Pyme, me parece que lo necesitamos. Ahora, de algún modo, a veces pienso que ya empezó a quedar en un lugar. Está complicado. Nosotros presentamos, por ejemplo. Ahora empieza a quedar hasta complicado el lugar del Parque Ahí Pyme, es un problemón, ¿no? Ahí es un problemón porque ahí va a haber que sacar mercadería, ahí hay que el acceso. Por eso nosotros en su momento presentamos un proyecto para expropiar 150 hectáreas que están allá contra la rotonda del cruce de Alto Fierro, que ahí también es zona industrial exclusiva, con dos objetivos. El primero era hacer una especie de zona sanitaria, de estación de transferencia de los residuos sólidos urbanos para poder empezar a trabajar con la separación en origen y la recolección diferenciada, que nos permitiría a su vez enviar muchísimo menos tonelaje a la disposición final y que nos permitiría aprovechar y recuperar todo aquello que incluso pueda ser importante como proveedor de algún recurso económico. Y la otra cuestión era también, porque para hacer esa planta y esa estación hace falta muy poquito terreno, pero era destinar también a un parque industrial. Ese parque industrial en ese lugar hoy tiene mucha potencialidad por muchísimas razones. Primero, por las vías de comunicación. Tiene la ruta, la 36, que es autovía hasta Córdoba, Río Cuarto, y la salida para la autopista Córdoba, Rosario, Buenos Aires. Tiene energía eléctrica, insumo básico para cualquier parque industrial, y ahora además tiene los gasoductos troncales que pasan justo por la ruta. Claro. O sea, es un combo y tiene algo muy importante además, que no hay urbanizaciones cercanas. Sí, no, claro. El tema es, por eso digo, cuando las cosas se salen un poco del rumbo, la hacemos, te hago la última porque estoy viendo que ya está el candidato a gobernador Beto Beltrán esperando también para que charlemos un rato con él. Y te iba a preguntar, ¿vas al cine esta noche? Sí, claro. Sí. ¿Qué opinas? Quedó muy lindo el cine. No, me refería a qué opinas en cuanto a
digamos, has tenido una mirada crítica a toda la construcción, al costo, a los costos de construcción, etcétera. Nosotros tuvimos una mirada crítica en función, a ver, ni siquiera a los costos de construcción, porque lo estamos analizando todavía. Lo que sí en su momento tuvimos una mirada crítica fue el proceso de adquisición. ¿Pero por qué? Porque el intendente Sayer nos mintió. Esa fue la verdad. ¿Sí? El intendente Sayer, el primer acto de gobierno en el cual estuvimos presentes nosotros, fue el 11 de diciembre, o el 12 de diciembre, perdón, del 2011. Sí. En una mesa frente al cine se otorgó no sé si era un boleto de compraventa, y se nos otorgaron las llaves del cine Monumental. El intendente Sayer en ese momento le dijo a los vecinos de Altagracia que el costo del edificio era de 5 millones de pesos a pagar en 10 cuotas de 500.000 pesos consecutivas. Cuando el convenio sube al Consejo Deliberante y nosotros debíamos aprobarlo, el convenio sube dolarizado en $1.250.000. Lo que terminó generando, después por algunos incumplimientos de las cláusulas, un costo absolutamente superior. ¿Sí? Pero no hay que decir que nosotros nos opusimos a la compra del cine. Perfecto. Lo que nos opusimos fue a la operatoria y en cómo la habían manejado, porque además públicamente nos habían dicho otra cosa. Esa fue la situación. Pero hoy es un día de fiesta, se reabren las puertas del Cine Teatro Monumental Sierra. Vos lo vivís así. Pero no, a ver, como vecino de Altagracia, como persona que ha vivido, mira, yo viví en la avenida Belgrano casi a 50 metros del cine, 31 años de mi vida. Uno de los eventos más importantes quizás, pero uno de los eventos más importantes quizás antes del cierre definitivo, lo hice mientras era director de salud pública cuando lo trajimos a Alfredo Miroli. Me acuerdo. Ese cine rebalsaba de padres. ¿Cómo no voy a estar contento? Pero claro, evidentemente intentar decir que nosotros, por cumplir nuestro rol de oposición y de contralor dentro del gobierno, no estar contento porque hoy se abre el Cine Monumental Sierra, es una canallada que no tiene nombre. Nosotros estamos contentos como vecinos y por supuesto que el cine quede y empiece a ser nuevamente un